Ahora vamos a pasar a la otra estructura de datos, a los diccionarios, o al otro tipo abstracto de datos que son los diccionarios. Vamos a ver que los métodos que encontremos para diccionarios en memoria externa se parecen más a sus correspondientes de memoria principal que lo que vieron hace un ratito eh, con relación al ordenamiento. También vamos a pensar ahora en esta parte de la clase en que la memoria externa de la cual estamos hablando es un disco, por ejemplo, un dispositivo un poquito más moderno que las cintas magnéticas y más en uso en la actualidad. La idea guía que nos va a guiar, o el objetivo que nos va a guiar, el slogan que nos va a guiar, es este que tienen acá. Digamos, la idea es encontrar una palabra en un millón con dos o tres accesos a disco. Aparecen las constantes acá, ¿no? Siempre queremos que sea algo eficiente asintóticamente, pero nos vamos a poner contentos si lo que logramos es esto, en un diccionario con millón o millones de palabras, poder resolverlo con dos o tres accesos a disco. Bueno, como les decía recién, son más parecidos a los métodos de memoria principal que los de que en lo que vimos recién o lo que vieron recién para el ordenamiento. Y para motivar esto también, saber que esto es una problemática muy común en bases de datos. Digamos, las bases de datos se tratan, entre otras cosas, de resolver eficientemente, eficientemente esto. Por supuesto, es algo bastante rudimentario y algo bastante básico. Ya en bases de datos van a haber más cosas, pero bueno, es el tipo de problemática que aparece. Como les decía recién, vamos a trabajar pensando en discos. Ya les conté al principio de la clase que creo, si no se los cuento ahora, que las páginas de un disco las podemos ver, digamos, el disco se puede ver como dividido en sectores que tienen bloques, sectores o páginas que tienen bloques contiguos, que son bloques contiguos de datos y que se accede eficientemente a todos juntos, ¿no? Digamos, una vez que el disco giró y la cabeza se movió, no se lee un bit ni un byte, sino que se lee un conjunto, un bloque de datos contiguos, eh, todos juntos, por el mismo costo. Con lo cual la idea, en este modelo simplificado, la idea es que podamos aprovechar todo lo que se leyó de un bloque contiguo para minimizar la cantidad de accesos a memoria secundaria. ¿Ok? Así que pasemos ahora entonces a los métodos que vamos a ver. Vamos a ver tres métodos o tres familias de métodos básicamente. Uno histórico y a los fines de precalentamiento y un poco arqueológicos, que ese es el conocido y viejo método ISAM, Indexed Sequential Access Method, o en castellano, método de acceso secuencial indexado. Ya vamos a ver qué quiere decir, aunque el nombre más o menos nos va dando la idea. El otro es el que se denomina árboles B, son un tipo de árbol balanceado, muy utilizados en bases de datos. Eh, como árbol balanceado tienen todas las bellas propiedades que vimos de árboles balanceados y son muy utilizados, como les dije recién, en bases de datos. Si me preguntan por qué dimos árboles ABL hace varias clases y ahora damos árboles B y no hicimos al revés, bueno, porque estos sirven para memoria secundaria y los ABL no, pero tranquilamente podríamos haber dado solamente árboles B como árbol balanceado, porque los árboles B no sirven solamente para memoria secundaria, sino que sirven también para diccionarios clásicos pensados en memoria principal. Y el último método que vamos a ver hoy es una especie de híbrido entre varias cosas que ustedes conocen, que se llama hashing extensible. Así que acompáñenme ahora y vamos a ver el primero de estos métodos, tanto
en el orden cronológico en el que lo vamos a ver, como en el orden histórico, que es el método ISAM. El método de acceso secuencial indexado tiene una parte que dice secuencial y la otra parte en su nombre que dice indexado. Entonces vamos a ver primero lo que sería el acceso secuencial. Bueno, el acceso secuencial es un acceso parecido a lo que hemos llamado durante toda la materia acceso secuencial, como si tuviéramos un arreglo o una lista a la cual hay que acceder secuencialmente para buscar un elemento. Imagínense esta situación, un ejemplo de juguete vamos a hacer, pero con las características de lo que tenemos. Digamos, tenemos un disco. En este caso tenemos dos discos porque en un disco no nos cabe nuestro gran diccionario. Nuestras claves son estas que tienen aquí. Ejemplo de búsqueda externa son todas las claves que se forman. Y como en nuestros discos caben 12 registros o 12 claves nada más, necesitamos dos discos. Ordenamos para ver si podemos sacar algún provecho del ordenamiento y metemos las claves, llenamos nuestros dos discos con nuestras claves. En cada una de las páginas entran 4 registros, 3 páginas de 4 registros es lo que cabe en cada uno de los discos. Si queremos buscar alguna clave particular en este esquema, vamos a tener que recorrer los discos secuencialmente, o a lo sumo, si tenemos cierta inteligencia y sabemos que está ordenado, lo que podríamos hacer es mirar en el disco, mirar la primera página del disco 2 y ver si la clave está en el disco 2 o en el disco 1, y si hubiera más discos tendríamos un poquito más complicada la cosa, ¿no? Justamente esta complicación es la que nos da la idea de cómo podríamos evolucionar esta idea para hacer algo más eficiente. La idea es la siguiente: tengamos, aunque sea un gasto en memoria secundaria, tengamos en cada disco la idea de lo que se llama un índice, algo que me permita revisar ahí y ver dónde está cada cosa de ese disco, ¿no? Entonces tengamos en cada disco un índice que establezca cuáles claves pertenecen a las páginas de ese disco. Así podemos mirar en los índices antes de acceder y evitar acceder a todas las páginas del disco, cosa que sería muy, muy costoso. Esto lo hacemos en este ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de recién. Como tenemos discos tan chicos, ahora que nos metimos en el índice, nos tenemos que meter en gastos también y salir a comprar un disco nuevo, porque los datos en este formato básico ocupaban todo el espacio disponible. Si ahora usamos un índice, necesitamos más memoria para guardar este improvement en la estructura de datos. De hecho, entonces pedimos por Globo un disco nuevo y gestionamos de esta manera. Ahora las claves se distribuyen entre los 3 discos, y la primera página de cada disco contiene un índice de lo que hay en ese disco. Así, este índice se lee de esta manera. En el primer sector el primer elemento del índice lo usamos para decir cuál es la última clave del índice del disco anterior. Como este es el primer disco, no hay nada en el disco anterior, y acá dice la página, dice que, digamos, en el segundo elemento del índice dice que el primer bloque termina en la D y el siguiente bloque, que es el último, termina en la E. Acá dice el disco anterior termina en la E, el primer bloque termina en la J, el último bloque termina en O, y acá lo mismo, el disco anterior termina en O, el segundo registro es para decir la primera página, o la página, en realidad es la página 2, ¿no?, de este disco contiene hasta la S y la última contiene hasta la X. Entonces,
con esta idea, si tuvieran que buscar una clave X, R, Q o la que fuera, cómo podríamos hacer? Bueno, en vez de recorrer todos los discos secuencialmente, que sería el peor caso del primer índice que vimos acá arriba, lo que podemos hacer ahora es ir leyendo los índices secuencialmente y leer en el disco 1 y decir, si buscamos por ejemplo la W, ver acá y decir, bueno, acá esto me cuesta un acceso a memoria secundaria, cargamos todo esto y decimos, este disco llega a la E, no me sirve. Segunda lectura, leemos este índice, vemos que este llega a la O, tampoco me sirve. Tercera lectura, vemos que este índice llega hasta la X, este me sirve. Y entonces ahora podemos decir, ¿y dónde estará la W? Bueno, sin acceder más a memoria secundaria, podemos ver que la W no se encuentra en esta página, sí se encuentra en esta página. Entonces, con un acceso a cada uno de los índices y un único acceso a la página candidata dentro del disco candidato, resolvimos la cosa. Bastante bien. Cosa que todavía podríamos mejorar, como alguno por ahí de ustedes está pensando, si en vez de hacer un acceso secuencial a todos los índices, hiciéramos una especie de búsqueda binaria entre los índices. Y entonces, en vez de acceder directamente acá, vamos al índice al disco del medio y este me dice si la clave que buscamos está en este disco o en los más chicos o en los discos más grandes. Y así entonces con un número de logaritmo de la cantidad de discos más 1 encontramos la clave. Ahora, ¿qué problemas tiene esto? Piensen un cachito. Bueno, si ya pensaron, se habrán dado cuenta que el problema es las inserciones, ¿no? Las búsquedas son bastante eficientes. Ahora vamos a ver todavía cómo eficientizarlo más. Pero el problema grave con esto son las inserciones. Más allá, vuelvo atrás, más allá de que en este ejemplo se ve que los discos están llenos y no puedo insertar nada, aunque hubiera lugar, imagínense si hubiera lugar al final, pero tengo que insertar una letra C. Bueno, insertar una letra C me hace correr todo y tengo que acceder a todas las páginas de todos los bloques, modificar todos los índices y todos los caracteres, así que es un lío fenomenal que no me sirve para tener pocos accesos. Pero en un contexto relativamente estático esto anda bien, con la mejora que me olvidé de comentarles recién, que es la siguiente. Además de los índices de cada página, podríamos mejorar esto, dado que la memoria principal no es que desapareció, sigue existiendo, podríamos manejar lo que se llama un índice maestro en memoria principal. ¿Qué es un índice maestro? Bueno, una estructura en memoria principal, un array, por ejemplo, o una lista que me diga para cada disco cuál es la última clave que contiene. De esa manera, haciendo una búsqueda en memoria principal, que no me importa mucho a cuántas cosas tengo que acceder, aunque sea orden de la cantidad de discos, acuérdense que puedo hacer 1.000.000 de cosas en memoria principal por el costo de lo que me cuesta un acceso a memoria secundaria. Así que trabajando un ratito que me cuesta casi gratis en memoria principal, puedo descubrir a qué disco tengo que acceder. Entonces, decido mirando el índice maestro a qué disco acceder. Una vez que decidí a qué disco acceder, accedo al índice de ese disco para ver a qué página del disco me toca. Entonces, simplemente con 2 accesos a disco resolví el problema. Parece genial si no fuera que tenemos el problema que les conté antes. Si hay inserciones y borrados, si la estructura es fija, estática, esto es buenísimo. Pero si hay inserciones y borrados, esto no sirve porque la búsqueda tiene un orden de 1, perfecto, dos accesos con el índice maestro, pero en las inserciones o los borrados me pueden costar O de n y eso no es lo que queríamos. Acuérdense que queríamos 2 o 3 accesos para 1.000.000 de palabras. Así que vamos a ver algo mucho mejor que son los árboles B a continuación.
Los árboles B son, como les dije al principio, una estructura muy usada en la práctica, cosa que no sucede con el ISAM que vimos recién. Son árboles balanceados, cosa que ya les dije hace un rato también, pero estos son recontra, hiper, perfectamente balanceados. Tan balanceados como ningún tipo de árbol que hayamos visto hasta ahora, o más balanceados que cualquier tipo de árbol que hayamos visto hasta ahora. Todas las hojas están a la misma distancia de la raíz. Lo que tienen es que no son estrictamente árboles binarios, sino que va cambiando la ariedad de las ramas. La idea guía que nos motiva o que motivó a la invención de esta estructura de datos es la de tratar de acceder a una única página de memoria, de disco sería en este caso, a una única página por cada nivel del árbol. O sea que los nodos tienen una relación, en principio, por un ratito nos vamos a olvidar de eso, pero tienen una relación con las páginas o sectores de disco que mencionamos hace un rato, y en cada nivel del árbol vamos a acceder a una única página de memoria, idealmente. Por lo tanto, si la altura es baja, va a haber pocos accesos a memoria secundaria, ¿no? Acá cuando digo memoria, estoy hablando de memoria secundaria. La clave para que estos arbolitos balanceados sean bien petizos es que sean gordos, ¿no? No hay milagros. Si tengo que tener n elementos en un árbol de poca profundidad, quiere decir que cada nodo tiene que tener muchas ramas y ser toda la estructura bastante gorda. Gordo y petizo, en este caso, está bueno porque el costo lo vamos a medir con la altura del árbol, como siempre. Estos árboles son de 1970, se siguen usando muy bien y los autores son Bayer y McGrath. Probablemente la B venga del nombre de Bayer. Vamos a explicar los árboles B a través de un caso particular, que son los árboles 2, 3, 4, que son más sencillos que los árboles B, así que ahora pasamos a los que se llaman árboles 2, 3, 4, y después volvemos a generalizarlos a los árboles B. Los árboles 2, 3, 4 se llaman así porque cada nodo, en vez de contener una única clave como en el caso de los árboles binarios que hemos venido viendo, en este caso cada nodo puede contener 2, 3, 4, dirán ustedes. Bueno, puede contener una, dos o tres claves. ¿Por qué se llaman 2, 3, 4? Bueno, se llaman 2, 3, 4 porque cuando contienen una clave contienen dos hijos. Cuando contienen dos claves contienen tres hijos. Y cuando contienen tres claves tienen cuatro hijos. Así que el 2, 3, 4 viene por la cantidad de hijos que puede tener un nodo. Como está indicado acá, si tiene una clave tiene dos hijos, si tiene dos claves tiene tres hijos, y si tiene tres claves tiene cuatro hijos. Un ejemplo de lo que llamamos un tres nodo es un nodo que tiene tres hijos y por lo tanto, como dice ahí arriba, tiene dos claves. Si un tres nodo tiene dos claves llamadas C1 y C2, va a tener tres subárboles. El subárbol izquierdo va a contener todas las claves menores que C1, el subárbol del medio va a contener todas las claves que están entre C1 y C2, y el subárbol derecho todas las claves que son mayores que C2. Un nodo de tipo un 1 nodo, a ver si puedo dibujar, ¿qué pasa acá? Vamos a hacer un alto para que yo pueda dibujar. Bueno, estoy con algunos problemas de escritura. A ver si puedo con el mouse. Un 2 nodo va a ser un nodo que va a tener una única clave y va a tener dos hijos, izquierdo y derecho, dependiendo donde aquí van a estar
los más chicos que la clave, y aquí van a estar los más grandes que la clave que está acá en la raíz. O sea, lo mismo que en un árbol binario. Dos nodos con dos claves y tres enlaces es lo que tienen, perdón, un tres nodo con dos claves y tres enlaces es lo que tienen aquí, y un cuatro nodo va a ser un nodo que lo vamos a dibujar así, más gordito, que va a tener una clave C1, una clave C2, ay, qué dolor, y una clave C3, y 1, 2, 3, 4 hijos, cada subárbol acá, con las claves menores que C1, las que están entre C1 y C2, las que están entre C2 y C3 y las mayores que C3, donde escribimos C1, C2 y C3 ordenadas de menor a mayor. Ok, perdonen el lío que hice con estos horribles dibujos, pero en las próximas transparencias van a ver ejemplos de cada uno de estos. Ok, entonces, este es un árbol 2, 3, 4 en el cual ya se insertaron las claves de ejemplo de Bu, y ahora, para seguir con el ejemplo que estábamos, vamos a querer agregar una S. Fíjense que, como les dije antes, aquí todas las hojas están a la misma distancia de la raíz. Tanto es así que en general vamos a dibujar estos árboles como apoyados sobre un piso, porque en ese piso, que es el fondo del árbol, están todas las claves y todas las hojas. Y lo vamos a hacer crecer para arriba, porque siempre está apoyado en una línea recta donde están todas las hojas. Entonces, si quisiéramos insertar la S, como proponemos acá, la S, si en la raíz están la E y la M, podríamos deducir que la S no puede estar ni acá, porque esto es para claves menores que la E, ni acá, porque esto es claves que están entre E y M, sino que tiene que estar a la derecha. Como tiene que estar a la derecha, vamos a ver qué pasa en el subárbol derecho. En el subárbol derecho hay un único nodo, que es un nodo con 3 claves y 4 hojas que apuntan a nil. Y en estas, acá sí podría estar la S, ¿no? Entre la P y la U. El problema es que acá, en estos árboles 2, 3, 4, caben hasta 3 claves por nodo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Este es el problema que se nos plantea para mantener este invariante de árbol B. Bueno, la idea es que podemos meter a la S aquí, pero para que la S entre aquí, alguien de los nodos que está acá, de las claves que está acá en este nodo, va a tener que subir a habitar el departamento de arriba, al nodo de arriba, que en este caso es la raíz. ¿Quién podría ser ese candidato? Vayan pensándolo antes de que yo pase de transparencia. Lo que vamos a hacer es partir este nodo OPU, donde ya no cabe más lugar. Alguien va a subir y la S la vamos a meter en el lugar que corresponde. Esto está graficado o mostrado en lo que nos quedó en esta diapositiva. El OPU se parte en la O por un lado, el más chiquito por un lado, la U por el otro, el del medio, que es la P, sube a vivir al piso de arriba, y la S va, como es mayor que la P y no menor que la P era la del medio, la S va a vivir a la derecha de la P, y nos queda otra vez un árbol 2, 3, 4 como queríamos, perfectamente balanceado. Todos los nodos tienen 1, 2 o 3 claves. Entonces, pudimos resolverlo partiendo, vuelvo a mostrar la transparencia anterior, partiendo el nodo que ya estaba saturado, esa es la terminología que usamos, y mandando al elemento del medio, de los 3 que había ahí, a el piso de arriba. Tuvimos suerte que en el piso de arriba había lugar. Si no hubiera habido lugar, ¿qué hacíamos? Si no hubiera habido lugar, seguimos iterando y hacemos que se parte el nodo de arriba, se mete el nodo que está subiendo, se lo mete en el lugar adecuado, y el del medio vuelve a subir un piso más arriba.
Si más arriba llegamos a la raíz y no hay nada que subir, se crea un nuevo raíz y el árbol, como les decía recién, crece hacia arriba. Vamos a tratar de seguirlo con más ejemplos. Antes de seguir con el ejemplo, les hago una pregunta. Recién dijimos, mientras partimos, subimos el elemento arriba y si arriba hay lugar lo ponemos y si no, partimos el nodo de arriba y seguimos subiendo hasta que encontremos un lugar o hasta que lleguemos a la raíz y agregamos un nodo. Hay un método alternativo de hacer esto, que esa es la primera solución. La segunda solución, me voy a correr para no tapar, la segunda solución a este intríngulis es asegurarnos que en el piso de arriba siempre va a haber lugar. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que en el piso de arriba siempre hay lugar? A medida que bajamos, siguiendo este algoritmo de meternos por la rama que corresponde, de acuerdo si el elemento es menor, mayor o está en el medio de las claves que vamos viendo, a medida que bajamos, cuando encontramos un nodo que podría estar saturado, o sea, un nodo que ya tiene los 3 claves y no hay lugar para ninguna más, lo que podemos hacer es preventivamente partirlo y mandar el nodo, la clave del medio, a vivir arriba. Si se están preocupando porque esto puede ser como recursivo y no terminar nunca, no, porque si al bajar cada vez que encontramos un nodo saturado lo partimos y mandamos al del medio hacia arriba, el de arriba va a haber lugar. ¿Por qué? Porque si no había lugar lo habíamos partido exactamente un paso antes en la iteración. Con lo cual, preventivamente vamos partiendo los nodos y subiendo hacia arriba si hace lo que haga falta, siempre que lleguemos a la hoja donde hay que insertar, vamos a poder insertar y si eso está saturado, se va a subir el elemento del medio hacia arriba y arriba hay lugar. Esta variante asintóticamente es igual a la otra, pero en la práctica anda mucho mejor. Lo bueno, lo que hay que entender, es que el costo de esto que parece complicado, que es partir un nodo, de un nodo crear dos y subir el elemento hacia arriba, tiene un costo constante, no tiene más que constante. Para ello vamos a ver ejemplos, pero digamos, se hace solo con información local y en tiempo constante. Aquí tienen los dos casos interesantes que son cuando tenemos que partir un 4 nodo que es hijo de un 2 nodo. Lo que hacemos es, como ejemplo acá, 20, 30, 40 son todas mayores que 10. Partimos por un lado el 20, por el otro lado el 40 y el 30 sube a vivir con su padre. Si el padre era un nodo con 2 claves, como en este ejemplo, igualmente partimos el 30, 40, 50, lo partimos el 30 por un lado, el 50 por el otro y el 40 sube a vivir a lo de su papá. Y si alguno todavía se está preguntando por qué no está el tercer dibujito que dice qué pasa si el padre era un 4 nodo, es lo que acabo de explicar recién. Eso no puede suceder porque si el padre era un 4 nodo ya había sido partido en el paso anterior. Para concluir con el ejemplo, vamos a seguirlo hasta el final. Teníamos insertado hasta ejemplo de bus y ahora me queda insertar Q, U, E, D y A. Vamos a insertar la Q acá. Esto se sigue de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero son los distintos arbolitos que van mirando, así que no tienen que mirar el siguiente. Entramos acá, vemos que este es un nodo que ya está saturado, entonces preventivamente lo partimos. La E para un lado, la P para el otro y la M para arriba es la nueva raíz. Lo que estamos insertando es la Q, así que queda entre la M y la P, así que de la M que quedó va a la derecha, tenemos la P, la Q va a su derecha, donde encuentra este nodo SU, y hay lugar, se queda a vivir acá. No partimos esto que se convirtió en un 4 nodo porque se convirtió en un 4 nodo luego de que insertáramos. Si estuviéramos partiendo todo el tiempo, entonces sí, nunca habría 4 nodos. Ahora nos quedó esto y tenemos que insertar la U.
Venimos por acá, como es mayor vamos a la derecha, como es mayor que la P vamos a la derecha. Como este es un nodo, hay nodos repetidos, ¿no? Hay claves repetidas. Como este es un nodo saturado, lo partimos, la Q por un lado, la U por el otro, la S sube aquí y hacemos lugar para la Q que está justo entre la Q ya estaba, la U viene a vivir con la otra U porque son ambas mayores que la S. Ahora vamos a insertar una E. La E en este árbol. La E va a la izquierda de la M. Aquí encontramos otra E. Bajamos, la E la consideramos mayor que la E, que esta E. Así que vamos a la derecha, encontramos un nodo saturado. La J sube a vivir con esta E. Queda una E por un lado, una L por el otro y la E que estamos insertando viene a vivir con esta E. Me parece que hay un lío en este ejemplo que está sacado del libro de Sedgwick de la traducción al castellano y acá metieron la pata porque el mayor igual me manda a veces a la derecha y a veces a la izquierda y eso no está bien. Revísenlo. Estamos en este árbol y nos queda insertar la D y la A. La D es menor que la M, venimos acá. La D es menor que la E, vamos a la izquierda. Encontramos un árbol, un nodo saturado. Entonces esta D central, que es la que ya estaba, sube a vivir con la E y la J. Me queda B larga por un lado, E por el otro. Y la nueva D que estoy insertando viene a vivir con esta E en el nodo que quedó acá. Y por último, una inserción de una A aquí. Me manda la A la izquierda de la M, encontramos un nodo saturado, la E sube, se parte en D por un lado, J por el otro, la A va hacia la izquierda, por el lado de la D, va hacia la izquierda y encuentra lugar al lado de la B larga. ¿Ok? Aquí termina el ejemplo. Para pasar y terminar con árboles con árboles 2, 3, 4, darnos cuenta que la complejidad de las operaciones es logarítmica porque la altura del árbol, fíjense que es logarítmica, cada nodo tiene 2, 3 o 4 hijos, así que la altura está entre logaritmo en base 2 y logaritmo en base 4, y las inserciones y los borrados, que no expliqué cómo se hacían, pero lo pueden pensar ustedes, necesitan una cantidad de operaciones constantes en cada nivel del árbol y eso es un costo total logarítmico. Lo bueno es eso, es otra de las estructuras logarítmicas en el peor caso. Lo malo de esto son ciertos problemas de implementación que trae el hecho de tener nodos de distinta cantidad, de distinto ancho. Lo que a veces se usa para resolver esto es un tipo de árboles que se llaman red-black trees o árboles rojo-negro, por ahí lo vieron en la práctica. Se implementan árboles B a través de red-black trees pintando de alguna manera los nodos, los ejes. Un nodo con 3 claves se representa con 3 noditos, o sea, los red-black trees son árboles binarios con los ejes pintados de un color. Un nodo con 4 hijos se representa con un subarbolito, un arbolito de esta pinta, donde estos dos ejes se pintan de un color rojo para indicar que no son subárboles, sino que te mandan a nodos, a otras claves del mismo 4 nodo. En el caso de un 3 nodo se representa así o así, y un 2 nodo directamente se representa como tal. ¿Ok? Ahora sí, volviendo a los árboles B, que no son los árboles 2, 3, 4, dijimos los 2, 3, 4 son un caso particular. En los árboles B no hay el límite de hasta 4 links a subárboles por cada nodo, sino que el límite es mayor. En general se define una cantidad M de enlaces, o sea que hay m-1 claves y entonces m hijos en forma tal que hay un árbol para los hijos menores que la primera clave,
otro para los que están entre la primera y la segunda y tercera, etcétera, etcétera, y un árbol para los mayores, las claves mayores a la más grande de las claves. O sea que en cada nodo tenemos un arreglito de m-1 posiciones para las claves y un arreglito de m posiciones para los subárboles. Para ir buscando y moviéndose dentro del árbol hay que encontrar a través de búsqueda binaria, porque en ese arreglo de claves están ordenadas, por dónde está la clave que estamos buscando, por qué subárbol seguir, e ir recorriendo con un costo en cada nodo, logarítmico en términos de m, pero m es una constante, así que es una constante, e ir de esa manera buscando por dónde seguir. De la misma manera que con los árboles 2, 3, 4, pues tenemos que, cuando encontramos con un árbol, con un nodo que está saturado, o sea que tiene ya sus m claves, lo partimos en dos, m sobre 2 menos 1 o algo así para un lado, m sobre 2 para el otro, y la del medio sube a vivir arriba. ¿Cómo definimos el M? Bueno, la idea es que cada nodo corresponda a una página del disco. Es decir, que en cada paso que accedemos, en cada lectura que hacemos, estemos leyendo todo el nodo y de esa manera tengamos un único acceso a disco por cada nivel del árbol. Atención que ese tamaño del nodo en relación al tamaño del disco tiene que contemplar no solo que quepan en el nodo las m-1 claves, sino que tiene que incluir los m enlaces, y si hay datos, si es un diccionario, acuérdense que está el link al significado y todo lo demás, y las claves en sí, digamos, ¿no? Todo el espacio que pueden ocupar las claves en sí. Cuanto más grande es m, más petizo es el árbol, eso está bueno, pero cuando más grande es el m, es mayor esa constante que hay, el tiempo que hay que perder en cada nodo para recorrer el arreglo y encontrar por qué clave hay que seguir. Hay un trade-off así, pero recordando siempre que el costo de recorrer el nodo es un costo que se paga en operaciones de memoria principal, o sea, 1.000.000 de veces más baratas, que m sea tan grande como se pueda para que quepa una página de disco es una buena solución. En las implementaciones reales se hace una diferencia entre nodos internos y hojas, porque en las hojas no hace falta tener el link a los hijos, a los subárboles, porque son hojas. Y la otra cosa es que hay un montón de variantes. Esta es una estructura muy usada, muy estudiada y muy optimizada a través de distintas variantes. Pero vale la pena conocerla, y aunque no tomemos estas cosas en los parciales, sepan que esto entra al final. La tercera solución que vamos a ver hoy, tercera y última, se denomina hashing dinámico o extensible, y es un híbrido entre varias de las cosas que vimos hasta ahora. Es un híbrido entre el ISAM y los árboles B, y como su nombre lo indica, tiene algo de hashing también. Así que es un lindo mix. A semejanza de los árboles B, los registros se van almacenando en páginas de disco que se van dividiendo a medida que se necesita. Digamos, cuando de alguna manera se llenan, ahora vamos a ver cómo, las páginas que se llenan se dividen en dos. Y se parece al método de acceso secuencial indexado, en que vamos manteniendo un índice en memoria principal que permite acceder a la página que estamos buscando directamente. Luego de recorrer de alguna manera este índice, accedemos. ¿Cómo se va decidiendo a dónde va cada registro, cada clave? Es a través de una función de hash. La idea es que vamos a tener funciones de hash binarias con imagen en el 0, 1,
y todo una sucesión, digamos, de funciones de hash, como en el hashing que vimos cuando vimos hashing, H1, H2, H3, y los elementos que comparten el mismo valor de función de hash van a ir a parar a la misma página. Cuando esa página se llena o casi se llena, ahora vamos a ver cómo, la dividimos en dos. ¿Y qué elementos de esa página van a ir a cada una de las dos páginas en las que se dividió? Va a depender de una nueva función de hash. Salteo un bullet y vamos a hacer un ejemplito. Arrancamos con una función h1 que va del conjunto de claves en el 0,1, y entonces a medida que van llegando las claves, les calculamos el valor de h, y si da 0, y pedimos dos páginas. Imagínense que arrancamos pidiendo dos páginas de disco. Si da 0, las vamos guardando acá. Aquellas que la h da 1, las vamos guardando acá. ¿Ok? Cuando una de las dos se llena, si seguimos insertando, va a suceder que, digamos, cuando no tengamos más lugar en esta, lo que vamos a hacer es vamos a anular esta página y vamos a reemplazarla por dos páginas. Que vamos a elegir, vamos a pedir, si quieren, al sistema operativo dos páginas nuevas. Podemos volver a usar esta, es lo mismo, devolver esta y pedir dos. Y vamos a aplicar una H2 a aquellas claves que tengan valor H1 igual a 1, les vamos a aplicar la H2. Cuando de 0 las vamos a guardar en esta página, cuando de 1 las vamos a ir guardando en esta otra. En algún momento se llenará alguna de ellas o esta, y bueno, si esta se llena, vamos a otra vez reemplazarla, y aquí vamos a reemplazarla por dos nuevas páginas. Esta se devolvió y esta es una nueva, y vamos a aplicar H3, y cuando nos dé 0 va a ir a parar acá, cuando nos dé 1 va a ir a parar acá. Entonces, si lo que va a ir sucediendo es que en la práctica se nos va a ir armando este arbolito, que no sé si lo ven acá, detrás de todos estos mamarrachos que estoy haciendo. Se va a ir armando este arbolito en memoria principal, fundamental eso, y cada vez que yo tenga que buscar una clave o insertar una nueva, suponga que ahora me dicen buscar la clave X. Entonces calculo H1 de X. Si me da 0, ya sé que está acá, la busco acá. Si me da, perdón, acá escribí cualquier cosa. Quise, no me hagan borrar, H1 de X, esto quise decir. Si me da H1 de X, si me da 1, entonces veo que acá no hay una página de disco, entonces calculo H2. Si H2 de X me da 0, pónganle, vengo a este nodo y calculo H3. Cuando calculo H3 y me da, por ejemplo, 1, ya sé que esto, acá hay un puntero, ya no a otro nodo, sino a una página de disco, y entonces accedo directamente a la página del disco. En la práctica, como dice aquí, lo que va a suceder, me estoy tapando, ¿no? Lo que va a suceder en la práctica es que se va armando y desarmando, ahora vemos cómo, un árbol de índices en memoria principal. Mientras este árbol quepa en memoria principal, entonces lo lindo de esta estructura es que con un único acceso a disco es suficiente. Podemos llegar a tener que recorrer, movernos por este árbol que está aquí, pero todo esto son operaciones baratas en memoria principal. Solo accedemos a una hoja de este árbol y ahí accedemos a una página. Si se están preguntando cuál es el costo de la creación de una nueva página, bueno, pensémoslo un cachito juntos. Cuando se me llena esta página, lo que tengo que hacer es crear dos páginas nuevas y recorrer uno por uno todos los elementos que los leo de una a memoria principal, porque la idea es, como siempre, que las páginas se leen con una sola operación a memoria principal. Leo esta página,
y voy aplicando la función h a una o a la otra página, y entonces puedo, con un número constante de accesos a esta página o a esta otra, podemos asumir que las dos caben en memoria principal. Entonces leemos de a dos, tenemos estas tres páginas cargadas en memoria, y después, una vez que repartimos todos los elementos entre esta página y esta otra, las escribimos realmente en disco. Para evitar tener que estar todo el tiempo, imagínense que me llenan esta página, entonces la divido en dos y enseguida me borran un elemento, y yo soy tan estricto que digo, bueno, me borran, entonces entran en una sola página y anulo las dos páginas y vuelvo a una. Si me insertan y me borran todo el tiempo elementos, estaría todo el tiempo haciendo esta operación, que de todos modos es cara de repartir los elementos entre dos páginas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una página que se llenó cuando llega a cierto nivel, pongámosle, si una página se llena más del 80%, la divido en dos, y cuando se empiezan a vaciar, uno dice, bueno, cuando entre las dos suman menos de 40 o 50 o 60% de una página, recién ahí las puedo unificar. Esta vuelta atrás que uno tendría que hacer en el borrado para no estar usando espacio de más. La última cosa que quiero decir es, hacerlos pensar qué altura va a tener este árbol de funciones de hash que se me va formando en memoria principal. Si bien es memoria principal y eso es barato, no quiere decir que pueda tener cualquier profundidad que se me dé la gana. No me gustaría tener una profundidad lineal. Bueno, piensen que si hacemos una buena función de hash que distribuya bien las claves, que cada clave tenga X probabilidad de tener valor 0 o tener valor 1, entonces las claves van a ir más o menos mitad derecha, mitad izquierda en cualquier caso, y eso va a dar una altura de este árbol logarítmica en tiempo promedio. De todos modos, repito, esto es para memoria principal, y accesos a memoria secundaria, que son los que realmente queremos controlar, va a haber uno solo por operación. Y con esto terminamos con este tema. Gracias.